Bien, pues ya estamos de regreso y tal como les decía, queremos pasar a conversar. Lo vamos a hacer en modo radio. Tenemos ahí algunos problemas con la cámara de nuestro siguiente entrevistado, pero ustedes saben que siempre tenemos una forma de resolver estos temas. Así que vamos a presentar al doctor en economía, académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Joseph, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto estar con ustedes. Joseph, el gobierno y el presidente Gabriel Boric específicamente en su última cuenta pública destacó varios aspectos de la gestión económica del gobierno, apuntó a la reducción de la inflación interanual de 14 a 4,5%, habló de que se han creado 600.000 nuevos empleos, siendo el 90% formales, el aumento del sueldo mínimo a 539.000 pesos, etcétera, etcétera, y la famosa jornada de las 40 horas, ¿no es cierto? Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué echaste de menos de esta cuenta? ¿Qué aspectos destacarías? ¿Hay autocomplacencia, como han dicho algunos, o es simplemente realidad? Bueno, obviamente el presidente está citando las cosas mejores de su desempeño. O Ujú. sea, no menciona tal vez que el crecimiento económico ha sido bajo, ¿no? Es un Bueno, lo dice, 1,9%. ¿ah? Lo dice, ¿ah? En todo caso. Bueno, pero y no reflexiona sobre ese punto. O sea, yo diría que la deuda fiscal este es un periodo, Chile está viviendo un periodo de alto precio del cobre y sin embargo, o sea, deberíamos estar generando superávits en esta época. Por cierto, él heredó mucho déficit, y hay que decir eso, pero realmente no se ha vuelto a la política de equilibrio fiscal estructural. Ya, Eh, eh, Habló del empleo, pero no habló del desempleo. O sea, el desempleo está en 8,8%, claro. es una cifra elevada y más elevada que antes de la pandemia. Entonces, pero yo diría el problema principal, a mi modo de ver, del gobierno, no de la no de la cuenta pública, es Ya. que el tema del crecimiento no era un tema central en el programa de gobierno. O sea, el tema central del programa de gobierno era más bien distributivo. Ya. Por ejemplo, el logro que cita, o entre comillas, logro, bajar la jornada a 40 horas, es un logro a medias, o sea, porque mucha gente preferiría trabajar más y ganar más y no trabajar menos y posiblemente y ganar menos en el futuro debido a esta medida. Eh, pero yo diría el debe del gobierno, y creo que el presidente sí ha aprendido de eso, Ya. era de que el tema crecimiento no era el eje, el tema era más bien distribución y sobre todo cambiar el modelo. O sea, Ujú. la crítica que se hacía era que la concertación había simplemente, era una maquillaje sobre el sistema neoliberal que heredó del gobierno militar y que su gobierno pretendía cambiar ese modelo de crecimiento. Yo diría que eso es su gran falla. O sea, si yo fuera un frente amplista, estaría muy profundamente insatisfecho con lo que logró el gobierno. Ahora, no soy un frente amplista, Ya. me gustaba la concertación y creo que él ha aprendido que la concertación fue el periodo de mayor crecimiento económico y social en la historia de Chile. Entonces, siempre se puede mejorar, pero cambiar el modelo creo que era una ilusión de sus días estudiantiles. Claro, ahora bien, cuando se habla de que hay un modelo, o sea, primero, que hay un crecimiento estancado que lleva ya muchos años, para que hablar de la productividad, ¿no es cierto?, que trasciende, por supuesto, a esta administración. Es decir, cuando hay temas estructurales, que los habla, que los dice en la cuenta de alguna manera, yo te pregunto, ¿en qué medida el haber tenido una postura distinta al crecimiento, tal como tú señalas, habría cambiado esta tendencia? Bueno, es que creo que iba en la otra dirección, o sea, la verdad asustó al sector privado. Con esto de cambiar el modelo, no más AFP, que habría más empresas estatales, que más regulaciones, ciertamente mayores impuestos, bueno, asustó. Entonces,
parte del problema que tuvo en crecimiento es que en lugar de que se invirtiera más, se invirtió menos. O sea, la inversión en este periodo ha estado virtualmente estancada. Tuvo un par de años levemente negativa y solo el año pasado y tiene un crecimiento muy modesto. O sea, es él asustó al sector privado, tal vez quería asustarlos, está bien, pero o sea, con ese tipo de discurso se pierde confianza y es muy difícil restaurar confianza. Él ha tratado de restaurar confianza, pero es como cuando uno rompe un huevo, se rompe fácil, pero no se recompone. Ya, pero lo que te van a decir, por supuesto, un ministro Marcel u otro economista, digamos, del gobierno, es que las agencias de, por ejemplo, te pongo ejemplos que se ponen, ¿no? Agencias de calificación como Moody's, ¿no es cierto? Siguen manteniendo a Chile en un muy buen nivel de acreditación, producto de las razones que supongo que se toman en cuenta para todos estos efectos: estabilidad económica, un buen manejo de la macroeconomía, un manejo fiscal más allá de todo, que no es un desastre. No sé, te pregunto aquello, porque él dice, nosotros logramos ordenar la economía en su Bueno, cuenta pública. no creo que ese fue el caso. O sea, creo que heredó una economía básicamente sana y lo que Moody's y todos los demás están reconociendo es que la economía está básicamente sana. Pero creo que es innegable que tiene que correr con parte de los costos de que en lugar de repuntar, la economía se estancó, tuvo un desempeño muy mediocre. Y fue así porque no Ya, estaba en el programa de gobierno. Y lo que estaba en el programa de gobierno, que no se hizo a final de cuentas, pero sí asustó, eh, creo que contribuyó a esta merma en la inversión y estancamiento o relativo estancamiento en el crecimiento. ya. Y esto, todo lo O que sea, se ha, efectivamente yo creo, como Moody's, ya, el país es perfectamente capaz de crecer 4%, por así decirlo, o sea, 3,5 per cápita, y que no lo hace, es triste. O sea, la base estructural para crecer 4 yo creo que está. pero un nuevo gobierno, suponte tú, no vamos a hacer política ficción, pero un gobierno de un corte distinto, más pro crecimiento, como dices tú, o con mayor énfasis puesto ahí, ¿podría efectivamente cambiar este curso, este crecimiento que hemos tenido, ¿no es cierto?, estancado en este 2% que lleva varios años y varios gobiernos. Bueno, es que parte del crecimiento estancado del gobierno de Piñera, por ejemplo, es la Ya. pandemia. O sea, la pandemia obviamente es un golpe que no tiene, que no se debe a cosas estructurales, ¿no? O sea, cayó la producción como 7% en el año, creo que 20, Ujú. y aunque repuntó, por supuesto, fuerte en el 21. O sea, eso mostraba que la economía era sana. Ya. Eh, no, yo creo que hay medidas que se pueden tomar que no son revolucionarias, que eh, efectivamente pueden aprovechar el hecho de que la economía está esencialmente sana, sobre todo si uno lo compara con los demás países, no solo de la región, sino del mundo. Entonces, yo creo que es capaz de crecer 4%. Ya, pero entonces tú dices, hay que tomar medidas. ¿Cuáles son esas medidas que se tendrían que tomar Te voy a dar pensando que una muy sencilla. ya, El secreto del crecimiento de la mayor parte de los países en vías de desarrollo es que no tienen que inventar la rueda, la pueden copiar. La industria, ¿por qué China crece tan fuertemente? No solo es por Huawei o algo así. La industria automotriz china es copia. Cuando Chile, o sea, cuando un país está en vías de desarrollo, puede copiar, no tiene que inventar cosas. Entonces, ¿qué medida que se usó después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa? Mandaron decenas de miles de ingenieros y empresarios europeos a reconstruir Europa, pero según las mejores prácticas y tecnologías que existían en el mundo, que era Estados Unidos, y visitaron fábricas de mejor práctica durante 2 meses. ujú, Volvieron al país y se estima que la productividad con eso aumentó como un 30%. Pienso, una simple medida, Mirna, ya, mandar 5.000 ingenieros empresarios chilenos a visitar fábricas en su rubro
más o menos a su escala en Europa o Japón o Estados Unidos por 6 semanas, cofinanciar eso cuesta nada, sería como $100 millones, menos, creo que tendría un impacto fortísimo en la productividad. O sea, ¿Chile inventó el riego goteo? No, pero transformó el riego, toda la industria secana, de agricultura de secana. Fue un invento, entiendo que israelí, se copió. Miguel Torres trajo la industria del vino, empezó a exportar vino a Chile a fines de los 80, porque Miguel Torres viene y dice que el vino chileno no guarda bien la travesía de 30, 40 días. El problema eran los corchos y barricas, lo que usamos nosotros. Entonces, eso yo creo es una simple política, pero te puedo decir muchas más. Pero eso para darte el sabor, hay cosas que se pueden hacer. Correcto. Y cuando el presidente plantea en su mirada de futuro ser un polo en materia de crecimiento sustentable en el sentido de las energías renovables, en la Estrategia Nacional del Litio, el hidrógeno verde, que eso puede también posibilitar un reimpulso al desarrollo y al crecimiento chileno? Bueno, siempre que superemos el tema de la permisología. O sea, sabemos Ya. proyectos que se han parado por eso. O sea, cuando yo era presidente de la Comisión de Productividad, como 10 años atrás, Ujú. hicimos varios informes sobre el tema de permisología. En ese momento, los grandes proyectos tomaban como 7 años. Visitamos Australia y era 4. Y ciertamente, y los australianos creían que 4 era mucho. Bueno, hoy los grandes proyectos ya no son 7, sino son 10. Entonces, yo creo que el tema de la permisología requiere una reestructuración completa. Para darte un ejemplo, Ya. todas las regulaciones que caduquen al año 10, por así decirlo. O sea, el árbol de regulaciones simplemente crece porque no se eliminan, simplemente se agregan y a veces con contradicciones y se complejiza el proceso. O sea, Ujú. hicimos un informe donde habían como 70 recomendaciones bien específicas, como 50 de las cuales dependían de la administración, pero requiere repensar un poco el peso relativo que le vamos a dar a consideraciones, sobre todo ambientales. O sea, no puede ser un todo o nada. O sea, ¿cuántos pájaros Ujú. eh, que vienen del norte al sur tenemos que sacrificar o podemos sacrificar para tener aspas en Magallanes? Basta que el 50 y ahí para el proyecto, como fue el caso. O sea, creo que tenemos que sopesar el costo y el beneficio. No hay nada en este mundo, Mirna, que no tenga Mm. efectos secundarios negativos, por muy positivo que sea. No hay medicina. Si tú ves cualquier medicina que tú compras, tiene una letrita sobre todos los efectos secundarios negativos que podría tener. No por eso no se hace. Pues se considera, Correcto. bueno, tengamos cuidado. Creo que no estamos haciendo, no hemos hecho eso y el árbol regulatorio simplemente crece y se complejiza. Yo creo que Claro. es un tema que se tiene que abordar. Exactamente, se nos va acabando el tiempo. Joseph, solo decir que efectivamente ese proyecto está siendo tramitado en el Congreso y este mismo gobierno dice estar detrás de que efectivamente se acorten los plazos y que termine ocurriendo lo que tú planteas. Pero déjame entrar en un tema que es súper importante porque además tiene mucho que ver con lo que tú estudias, que es el empleo. Tú dijiste, estamos con un empleo de 8,8, las mujeres llega casi a 10. Ellos dicen que se han creado 600.000 empleos de manera formal y también dice en su cuenta el presidente que aumentaron los salarios y bajó la deuda de los hogares. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la realidad de la situación del empleo en Chile? Bueno, las dos cosas, lo uno no quita el otro. O sea, que efectivamente hay más desempleo. Lo que pasa es que cada vez más gente entra al ¿Ya? mercado laboral, sobre todo mujeres. O sea, la tendencia ha sido, eh, o sea, todavía la tasa de participación femenina en Chile no alcanza los niveles de un país desarrollado, pero va encaminado a eso. Cuando las mujeres tenían muchos hijos, naturalmente las necesidades familiares dominaban. Hoy día están teniendo mucho menos, por consiguiente, muchas más salen a buscar. En el pasado tenían poca educación, ahora la gran mayoría de las mujeres, así como los tienen incluso mayores niveles educativos que los hombres.
Entonces, naturalmente, buscan trabajo. Entonces, ha habido una tendencia de aumentar la gente buscando trabajo, que ha excedido el empleo. Ahora, hay que reconocer que parte de ese 600.000 se debe al repunte posterior a la pandemia, que no se debe a ninguna política que lo hizo. O sea, ninguna política que él anuncia del gobierno, a mi modo de ver, aumentó el empleo. El empleo fue por proceso automático post pandemia. Ya, espérame, y los efectos que dicen algunos economistas que sin duda tiene el aumentar el sueldo mínimo de 350, 500 y tantos mil pesos o las famosas 40 horas, que ya algunos dicen, pese a que está escalonada, que ya está teniendo efectos en el empleo. ¿Tú coincides con eso? No, sí, o sea, coincido con eso, salvo que no sé cuál es la dimensión. O sea, todo aumento en el salario, o sea, el salario mínimo, todo aumento en el salario mínimo tiende a dificultar la contratación. Ahora, si debido a aumentar el salario mínimo, por así decirlo, 10%, aumenta el desempleo en una persona, ¿quién de nosotros no va a hacerlo? Si se sube el salario mínimo en 10% y aumenta el desempleo en 2 o 3 puntos, ahí lo pensamos más. Entonces, ¿cuánto es eso? Yo creo que se exagera la tónica, pero hay un efecto negativo, sin duda. Y en cuanto a las 40 horas, el efecto no es tanto sobre el empleo, sino sobre los salarios. O sea, eh, Ya, es decir, la ley tan insegura está, la ley prohíbe que se baje el salario, pero no puede prohibir que los aumentos salariales futuros sean más lentos de lo que de otra manera habría sido. O sea, yo no veo ninguna razón por la cual una empresa va a aumentando los sueldos en el futuro si es que la persona está rindiendo menos. Entonces, ahí sí creo que va a haber un efecto. perfecto. Joseph, te agradezco muchísimo para la próxima vez. Ojalá que podamos estar conectados con tu cámara, porque, bueno, es parte también de este podcast, pero te agradecemos como siempre tu análisis y el haber estado con nosotros esta mañana. Ok, un gusto estar contigo, ¿eh? Gracias, muy amable. Que estés muy bien y buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Corea del Centro, Iván Weissman. También Rodrigo Castillo, hay harto tema que hablar, la pelea entre Donald Trump y Elon Musk, y también la decisión de Ponce Lerú de dejar todo en manos de su hija para el control ahí de SQM y de las cascadas. Ya vamos a estar con eso ahora en un ratito. Los dejo y nos reencontramos el lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de